ustedes? Muy buenas noches, estimados participantes del SEA La Fortaleza Cañoto. Continuando con el avance de nuestros contenidos, hoy nos toca desarrollar la unidad número 3 de los cursos especializados de aquí del SEA La Fortaleza, y quien les habla es su profesor Martín Luis Condori. Como hemos visto y habíamos comentado con anterioridad, el día de hoy nos toca trabajar o hablar sobre el Estado plurinacional. Iniciamos con su concepto y decimos definición y concepto. Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad de varias Naciones Unidas en un solo Estado, con gobierno de representación plurinacional y sujetas a una única constitución política del Estado. Para entender un poco más sobre este concepto de Estado plurinacional, hay que entender que un Estado, como lo vimos en el concepto anterior, que es una organización política y jurídica, pero que dentro de este Estado existen varias naciones, que existen varias naciones, y Bolivia goza de esa característica tan particular. Bolivia tiene 36 naciones dentro su estado o dentro su territorio. Ahora, todas estas naciones tienen de alguna manera una representación plurinacional ante las instituciones como ser la Asamblea Legislativa y otras instituciones a nivel departamental. Y lo más importante, que todas estas naciones que están dentro del Estado plurinacional de Bolivia están sujetas a una única constitución política. Ellos, por decir, no dicen nosotros somos la nación aymara y tenemos nuestra propia constitución. No, ellos están sujetos a la misma constitución que estamos o respetamos todos los bolivianos. Muy bien. Para entenderlo un poco mejor, vamos a leer lo que dice el artículo número 2 de nuestra Constitución. Dice: la existencia precolonial de las naciones de los pueblos indígena, originario, campesino y su dominio ancestral sobre sus territorios se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Este artículo 2 es claro. Reconoce la existencia de estas naciones y pueblos indígenas toda vez que su existencia es precolonial. ¿A qué se refiere? Que estos pueblos ya estaban o ya se habían consolidado muchos siglos antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, es por eso que vemos en el gráfico que gran parte del territorio americano estaba ya controlado, llamémoslo así, o se habían desarrollado culturas tan importantes como eran los aztecas, los mayas y los incas, que estuvieron justamente en nuestro territorio, compartiendo con el hermano país del Perú. Ahora, en Centroamérica hemos tenido los aztecas y hemos tenido los mayas, culturas muy importantes y con conocimientos extraordinarios en arquitectura, en astronomía. Entonces, fueron culturas que se desarrollaron ampliamente en nuestro continente, y ellos ya tenían un dominio de todos estos territorios. Ahora, este artículo 2 también nos habla que a estos pueblos se les debe o se les garantiza la libre determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, de acuerdo a sus usos y costumbres que tengan ancestrales, ellos pueden determinar cómo elegir a sus líderes, cómo administrar su justicia, la tan famosa conocida como justicia comunitaria.
Artículo número 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas, las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Miren interesante este artículo. Ya sabemos que Bolivia está conformada por varias naciones. Tenemos 36 naciones dentro de nuestro estado. Pero este artículo 3 está aclarando algo importante. Dice, ¿no?, que la nación boliviana, estamos hablando de la totalidad, dice, está conformada por todos, las bolivianas y los bolivianos. Es decir, la totalidad de los habitantes que tenemos en nuestro territorio. A esa totalidad menciona que corresponden también los pueblos y naciones indígenas, los interculturales y los afrobolivianos. Los afrobolivianos tienen un origen, no hablaríamos de que son autóctonos de América, sino que tienen una descendencia de los primeros pobladores o las primeras personas que fueron traídas a nuestro continente desde África. Sabemos muy bien que la mayoría de estas personas, de afrobolivianos, fueron traídos sus ancestros para trabajos forzados acá en territorio boliviano, más que todo para trabajar en las minas de plata en Potosí, pero que posteriormente ellos se fueron asentando en lo que hoy es conocido en la zona de los Yungas, en el departamento de La Paz. Ya ellos han conservado de cierta manera sus costumbres, ya su música, y se han ido acoplando a lo que ha sido la nación boliviana. Y dentro de poco vamos a ver algunas imágenes más de los pueblos afrobolivianos o de la nación afroboliviana, que también es componente de la totalidad de la nación o del Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo 5. Aquí quiero, antes de dar lectura, quiero explicarle lo siguiente. La Constitución Política del Estado no nos dice Bolivia está conformada por 36 naciones. No nos los menciona de esa manera. Pero el artículo 5 nos dice que sí, son idiomas oficiales del Estado, y va haciendo una enumeración de cada uno de ellos. Nos menciona, por ejemplo, dice, artículo 5, son idiomas oficiales del Estado el castellano, el que hablamos la mayoría de los habitantes en Bolivia. Y todos, miren lo que dice acá, y todos los idiomas de las naciones y de los pueblos indígenas originarios campesinos, que son, y está en orden alfabético, no en orden de importancia, el aymara, el araoma, el baure, el bésiro, y así va señalando todas las naciones que tenemos acá. Entonces, si está oficializando un idioma, de cierta manera estás reconociendo la existencia de estas naciones. Entonces, aquí vemos un mapa de Bolivia, donde de cierta manera vemos en qué territorio se han encontrado o se encuentran asentadas alguna de estas naciones. Por ejemplo, acá en el departamento de La Paz tenemos los quechuas, tenemos los aymaras, tenemos en Oruro, en Potosí, la parte quechua también. Tenemos los guaraníes, que comparten territorio con el departamento de Santa Cruz y Chuquisaca y Tarija. En Santa Cruz tenemos los guarayos, tenemos los ayoreos, los chiquitanos. La mayor cantidad de estas naciones se encuentran justamente en el oriente boliviano. Pero históricamente y por cantidad de población, las culturas quechua y aymara se encuentran en la zona del altiplano o del occidente boliviano. Realmente por muchos años estas culturas han sido la imagen de nuestro país, y muy poco se conocía sobre el oriente boliviano, es decir, muy poco de las culturas chiquitanas, la ayorea, los guaraníes, exageradamente muy poco. Pero hoy por hoy ya estas culturas ya han ido saliendo a la palestra, ya han ido mostrando sus características,
y hoy por hoy son mucho más reconocidas y también una muestra que tenemos o una vitrina hacia el exterior para atraer el turismo. Muy bien. Ahora, para entenderlo, ya que hemos hablado de plurinacional, ahora nos toca entender el significado del término nación. Nuestra Constitución Política del Estado también nos explica el concepto de nación. No vamos a ir a otros textos, simplemente a lo que menciona nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 30, inciso 1 menciona, dice: es nación y pueblo indígena, originario o campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Miren acá lo importante de este concepto de nación. Está hablando de lo que tenemos en nuestro territorio, en nuestro estado. Dice, nación y pueblo indígena originario es toda la colectividad humana. Es decir, todos los habitantes de Bolivia, de cierta manera, formamos una gran nación. Ahora, pero dice, la nación en sí tiene que compartir una identidad cultural. Ahora, ejemplo, los quechuas. ¿Qué identidad cultural comparten ellos? El idioma. ¿Qué más? Sus costumbres, su fiesta. Incluso hasta las características físicas es muy diferente a otra nación o a otro pueblo indígena. Acá vemos las imágenes, si ustedes pueden observar, acá tenemos los quechuas y aquí tenemos los ayoreos. Físicamente son distintos, culturalmente son muy distintos, territorialmente son muy distintos. Cada uno de estos pueblos, individualmente ellos comparten su tradición histórica. Y lo más importante de este concepto que dice es que estas naciones o estos pueblos tienen una existencia anterior a la colonia española. Entonces, si ustedes van a ver imágenes acá que hemos colocado en la diapositiva, vamos a ver que tienen mucha diferencia de nación a nación. Tenemos aquí los aymaras, acá tenemos los mojeños, acá tenemos los chiquitanos, tenemos los afrobolivianos, tenemos los ayoreos, y aquí tenemos una señora de la cultura sirionó. Entonces, para entender un poquito más, seguimos a la siguiente diapositiva y quería aclarar acá para que podamos entenderlo. Y he copiado una parte del artículo anterior que se menciona que todas estas naciones tienen que compartir una territorialidad. Si ustedes analizan o recuerdan el mapa que mostramos hace un momento, y aquí vamos a hacer dos imágenes, uno que corresponde a los pueblos del occidente y otros que corresponden a los pueblos del oriente. Por ejemplo, acá vemos los primeros tres gráficos en la parte superior corresponden a los pueblos o las naciones del occidente boliviano. Estamos en este caso tomando un ejemplo de la cultura aymara. Si ustedes analizan el dibujo que tenemos en la parte central, el territorio es completamente distinto. No hay árboles, es casi una especie de semidesierto con bastantes rocas, pero en el fondo vemos lo que es el lago Titicaca, que tiene la característica de ser uno de los lagos más altos del mundo, ¿ya? Y en cuyas aguas se han desarrollado culturas importantes. Ahora, si hablamos un poquito de su cosmovisión, ellos creen en Huiracocha como Dios supremo o creador del universo. Creen en el Inti, el dios sol, la dios luna, la Pachamama, la madre tierra. Su cosmovisión es completamente muy distinta a lo que tienen los pueblos del oriente. Y acá, si bajamos un poco en las imágenes, en la parte inferior, vamos a ver imágenes que corresponden aquí en la parte central también
Este es el dios Tupa de los guaraníes, que viene a ser su dios supremo, el creador del universo, el padre de la luna y el padre del sol, de cuya decisión fue crear el universo y todo lo que nos rodea al ser humano y proporcionar lo que necesitaba. Ahora, si ustedes analizan, acá tenemos dos características muy distintas. Acá en la parte superior de los pueblos andinos vemos que es muy distinto territorialmente, pero los pueblos indígenas del oriente generalmente se han desarrollado en selvas, en bosques, pero tienen una característica peculiar entre ambos, es decir, algo que los asemeja. Ambos eran muy respetuosos de la madre tierra, de respetar lo que la naturaleza les proporcionaba. Entonces, por eso que parte de su cosmovisión de estos pueblos indígenas está en el respeto a la tierra, en el respeto lo que nos produce o lo que nos da la tierra para que nosotros podamos sobrevivir. Muy bien. El último punto es hablar sobre la identidad cultural, y lo vamos a hacer sencillo también para entender. Identidad cultural es aquello que nos permite identificarnos con los elementos culturales de un país, principalmente, ejemplos, la comida, todo aquello que forma parte de la gastronomía local, el idioma, su forma de hablar o acento regional y costumbres. Qué importante es tener identidad, jóvenes. Qué importante es. Esa identidad nos permite a nosotros identificarnos con qué cultura tenemos mayor semejanza. Por ejemplo, si yo soy hijo de padres paseños, pero he nacido en Santa Cruz, posiblemente me voy a identificar, a pesar de haber nacido en Santa Cruz, con padres aymaras, porque ahí están mis raíces. Pero también puede ser que debido a lo que yo he crecido en esta ciudad de Santa Cruz, me identifique con los pueblos del oriente boliviano, es decir, me considere un cambita, ¿ya? Pero esa es la libertad que tenemos nosotros de poder autoidentificarnos con la cultura que más he compartido. Me encanta Santa Cruz porque me encanta la gastronomía cruceña, pero me encanta escuchar el idioma aymara y también el idioma quechua. Ahora, el acento también es parte de poder identificarme. No tienen el mismo acento, por ejemplo, uno que vive en La Paz, otro joven que vive en Cochabamba y otro, ni qué decir, que vive en Tarija. Todos hablan el castellano, pero tienen un acento regional muy particular cada uno de estos pobladores. Ni qué decir con las costumbres. Las costumbres es algo que lo vamos arraigando y lo heredamos, lo adquirimos, no se hereda. Las costumbres vamos adquiriéndola poco a poco. Lo que se hereda son las características biológicas, pero las costumbres, la religión, el idioma, el acento lo vamos adquiriendo y de esa manera vamos formando nuestra identidad cultural. Muy bien, jóvenes, de esa manera hemos terminado la unidad número 3, que nos hemos hablado del Estado plurinacional. Como ustedes ven, no es un tema muy complicado, pero es muy interesante para que nosotros entendamos lo que es nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Muy bien, para efectos de grabación, como siempre les digo, aquí vamos a terminar y que tengan todos ustedes muy buenas noches y continuamos después de la grabación con un conversatorio con cada uno de ustedes y resolviendo las preguntas que tengan. Que Dios los bendiga y hasta la siguiente semana.